Ok, mis queridos amigos, los temas que nos están ocupando este tiempo es justamente cómo mantener un cuerpo saludable, cómo tener un sistema inmune alto para que no lleguen bacterias, virus, hongos y una cantidad de cosas extrañas a ti que vayan a hacer casa dentro de tu cuerpo. Recuerda que también tenemos una población bastante gigantesca de microorganismos que viven dentro de nosotros, ¿ok? Y cuando entra en desbalance nuestro cuerpo, alguna de esas bacterias o virus que existen ya dentro de nosotros pueden tomar fuerza y afectar nuestros órganos y sistemas. Así que tenemos que estar muy atentos. Ya lo dijimos la primera vez, la hidratación es clave, pero recuerden que dentro de todo este contexto, la limpieza de las células, la limpieza de los órganos internos es clave. ¿Ok? Ya dijimos que el agua con antioxidantes, con el agua con más oxígeno extra, va a ayudarle al sistema respiratorio, va a ayudarnos a eliminar los gases, que son el desecho gaseoso de las células que se elimina a través del sistema respiratorio. Si es que este sistema no nos está funcionando bien, está lleno de muco, está lleno de flemas, está lleno de basura que no le permite funcionar bien, obviamente voy a tener un descenso en el sistema inmune por la falta de presencia de suficiente oxígeno dentro y fuera de las células, es decir, en el espacio intracelular y extracelular. ¿Okay? Pero no solamente el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, sino también el sistema urinario. Allí tiene que ver mucho los riñones, tiene que ver la depuración de todo lo que se elimina a través de la orina. ¿Okay? Pero también el sistema digestivo. Tenemos que asegurarnos de que el desecho de los alimentos sean totalmente y 100% eliminados del cuerpo. Así que tenemos que hablar también de presencia de fibra, porque la fibra es fundamental. Medio gramo por kilo de peso al día para tener un sistema digestivo realmente limpio, ¿ok? Y también tenemos que hablar de algo muy interesante. Esta ocasión ya no solamente quiero hablar del agua, de la fibra, que son los limpiadores, sino también de la micronutrición que trabaja a nivel del sistema inmune. Y ahí tenemos que hablar de lo que es vitaminas y de lo que son minerales. La vitamina C, todo el mundo sabe que la vitamina C es un antioxidante importantísimo, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de los omega 3, que son también un factor preponderante dentro del sistema inmunológico. De la vitamina D, también tenemos que hablar de ciertos minerales como el calcio, el potasio, el magnesio. Es decir, la micronutrición es algo extremadamente importante dentro del proceso del sistema inmune. Lastimosamente nosotros en nuestra comida diaria cuidamos los macronutrientes, es decir, comemos mucho carbohidrato, comemos grasas, comemos proteínas, comemos fibra, ¿sí? Pero descuidamos en cierta manera el contenido de micronutrición, vitaminas y minerales. Primero, porque lo que comemos, por más natural que comamos, ya no dispone de la misma cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales que tenían los alimentos normales. Ejemplo, una naranja importada no es lo mismo que una naranja que sea de nuestras huertas, ¿ok? Un plátano de exportación inmunizado no es lo mismo que comer un plátano de una platanera de la familia que vive en nuestras provincias en donde se produce plátanos. Sí me voy explicando. Entonces, cuando nosotros empezamos a comer alimentos procesados o producidos de manera industrial, allí me refiero, por ejemplo, a verduras, a legumbres, a incluso semillas, incluso granos, o sea, un montón de cosas de manera industrial, definitivamente ya no tienen el mismo valor nutritivo que si tú la produces en tu huertita o vas a la gente del campo, a los campesinos que siembran sus habas, su maíz, su trigo, su cebado, lo que sea, y compras de ellos. Entonces, en este tiempo, literalmente resulta casi imposible hablar de que la micronutrición sea completa a lo largo de la vida, sino que más bien tenemos que hablar de una deficiencia acumulada. ¿A qué me refiero deficiencia acumulada? Es decir, todos los días, ejemplo, necesitamos 5,000 unidades de vitamina A, media libra de zanahorias, nadie se las come todos los días. Eso quiere decir que a largo plazo vamos a ir acumulando esa deficiencia de vitamina A. Así tenemos una deficiencia acumulada de hierro, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, manganeso, de vitamina de complejo B, de B6, B12, B1, B2 o lo que sea. Y todos estos micronutrientes
definitivamente hacen que a largo plazo empiecen a afectar órganos y sistemas. Y dentro de estos sistemas, el sistema inmunológico es uno de los que más sufre. Y si a eso le agregamos la falta de agua, la falta de oxígeno y un ambiente ácido dentro de nuestro cuerpo, definitivamente vamos a estar más expuestos para que bacterias, virus, formación de tumores, tejidos inadecuados, alteraciones incluso del ADN, porque eso es un tumor, incluso el famoso cáncer tiene mucho que ver con ese ambiente ácido y deficiencia de vitaminas, minerales y otros elementos. Así que hay que empezar a cuidar. En este tiempo, la Organización Mundial de la Salud, todos los que son médicos profesionales en el arte de alimentar el cuerpo, están hablando de necesariamente recurrir a complementos nutricionales, recurrir a alimentarnos extra, aparte de la comida. Por eso que empresas como estas que se ocupan de crear vitaminas, minerales, tabletas, omega 3, etcétera, etcétera, tienen mucha demanda a nivel global. Hay muchísimas empresas, hay muchas cosas en el mercado. Obviamente yo trabajo con una de las pioneras en el mundo de la nutrición, 40 y más años de presencia en el mercado, que ha hecho que sencillamente nosotros tengamos como competencia a nosotros mismos y tengamos que pensar en cómo evolucionar todo un proceso de crear, de diseñar, de elaborar, de tener en nuestras manos complementos nutricionales que realmente cumplan ese requerimiento diario y que definitivamente el cuerpo humano no sufra esas deficiencias y que a largo plazo pues no signifique una alteración de nuestros sistemas y de nuestros órganos internos. Así que mis amigos, a cuidar más nuestro cuerpo, a limpiarlo adecuadamente, ¿ok? Definitivamente el ejercicio físico es extremadamente importante. Hay que mover todos los músculos, hay que activar el metabolismo, hay que subir el metabolismo, hay que sudar un poco, pero hay que recuperar electrolitos, ¿ok? Hay que limpiar nuestros sistemas, todos los sistemas internos de nuestro organismo. Tenemos que liberarlo, pero también, ojo, hay que calmar la mente. Recuerda que un cuerpo en estrés está expuesto permanentemente a sustancias que le bajan las defensas. Las sustancias como por ejemplo la adrenalina, el cortisol, estas sustancias que son necesarias para el cuerpo humano en cierto momento, si es que están en riesgo, si tiene que correr o si tiene que pelear. El problema es que el estado mental emocional de este tiempo, el miedo a la pandemia, el no tener trabajo, nos deja expuestos al mundo y literalmente el cerebro interpreta como el riesgo de vida y está permanentemente generando adrenalina, cortisol, y esto crea ambientes muy ácidos. Cuando es prolongado por demasiado tiempo el estrés, produce mucha acidez, produce mucha adrenalina, cortisol, y automáticamente las defensas de nuestros cuerpos van a quedar literalmente expuestos a este tipo de virus, bacterias y toda una cantidad de ataques que tenemos y que vivimos en este ambiente en el que vivimos. Sin embargo, quiero que sepas que nuestro cuerpo es extremadamente poderoso, nuestro sistema de defensa es único, extraordinario. Ustedes saben que con la presencia de un pelito que se te fue por la nariz y ese pelito inmediatamente el sistema de defensas trabaja, ¿ok? Pero ojo, el sistema de defensas puede estar vago, puede estar bajoneado, puede estar muy mal debido a estos factores de los que le acabo de comentar. Mis queridos amigos, siempre hay que investigar. El conocimiento, el entendimiento hace que elevemos nuestro nivel de conciencia, que elevemos nuestra dedicación y esfuerzo para vernos, sentirnos bien y estar en excelencia. La salud es parte de la abundancia. La quietud, la paz, la armonía, el balance de tus pensamientos y tus emociones es parte de la abundancia, y eso tiene mucho que ver de cómo está tu cuerpo internamente, cómo está respondiendo tu mente, tus emociones a las situaciones externas. Mis amigos, siempre es un placer compartir con ustedes una vez más. Recuerde, inscríbase, hágale clic en esa campanita, suscríbase en nuestro canal de YouTube, donde va a encontrar más información acerca de todos estos temas. Un abrazo, mis amigos.